Me puede faltar todo en la vida, me puede faltar hasta la vida, pero no quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final. Y hasta la locura te amo, Señor, ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Quiero amarte hasta el extremo, sin reservas darme por entero. Como los que se han enamorado, yo te canto mi amado hasta el final. Y hasta la locura te amo, Señor, ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Les saluda el Padre Francisco Javier Quiñones Díaz, directamente desde la comunidad Santo Domingo de Guzmán, en las parcelas Manscoy de Bayamón, y aquí en la capilla Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia. Vamos a hacer una reflexión en este Viernes Santo con las 7 palabras que pronuncia Jesús en la cruz. Debemos recordar que la cruz es el momento en que Jesús, como lo presenta el Evangelio de San Juan, Jesús se convierte en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Está realizando el sacrificio salvador, derrotando la muerte y el pecado. Nos trae la salvación y al mismo tiempo Jesús se convierte en Rey. Por eso en un momento había dicho que lo íbamos a conocer verdaderamente cuando Él fuera levantado. Fue levantado en la cruz, y en la cruz, al convertirse en Rey y ser la cruz su trono, y Él ser entronizado como Rey, pero por el sacrificio con el cual derrota la muerte y el pecado, y se convierte en el Cordero Pascual perpetuo de una vez y para siempre. Y cuando el Señor está así, pues no se quedó callado. Como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y como Rey, Él habla desde la cruz. Y esos 7 momentos en que Él habla y ora son los que nosotros tradicionalmente presentamos como las 7 palabras. Usted podrá observar que el altar está desvestido. Es una señal de luto, porque ya en este Viernes Santo, generalmente a esta hora de la tarde, como a la 1, se suelen predicar las 7 palabras, y luego a las 3, la hora nona, celebrar la Pasión. Y la primera de esas expresiones que dice Jesús es en el capítulo 23 del Evangelio de San Lucas, el verso 34. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y fíjese lo que hay detrás de esa expresión de Jesús. Jesús se dirige a todos los que le han llevado hasta esa cruz. Dice que no saben lo que hacen. Por lo tanto, le pide al Padre que los perdone. Y justifica ese perdón. Es que no saben lo que están haciendo. ¿Qué hay detrás de esto? El que quiere entender a Jesús tiene que observar lo que Jesús hace y tiene que estar atento a lo que Jesús dice. O sea, nosotros podemos hablar de nosotros mismos en una forma abierta. Jesús tiene un estilo que cuando Él habla de sí mismo, lo trata de hacer en una forma que el pueblo judío le puede entender. Porque en esto que usamos para pensar,
en ese disco duro judío, en la época de Jesús, hablar de que yo tengo la plenitud de la divinidad, pero yo soy una persona que lloro, que río, que sufro, que sudo, que trabajo, que también tengo que comer. Soy un ser humano en todo menos en el pecado. Entonces, ¿cómo presentarse Jesús como Hijo de Dios en una forma directa? Pues Él lo hace en una forma indirecta. Pero ¿quién lo descubre? Lo descubre aquel que se adentra en las palabras de Jesús y en sus obras. Entonces, estas 7 palabras, que son 7 expresiones que Jesús nos dice, como Cordero de Dios que fue llevado al matadero, sacrificado, y como Rey perpetuo y eterno del reino de Dios, pues son expresiones que nos ayudan a entender por qué Jesús decidió llegar a la cruz. Y no solo por qué decidió llegar hasta allí, afirmando Él que iba a cumplir la voluntad del Padre. Y es que había que reconciliar a la humanidad con Dios como Padre. ¿Por qué? Pues porque nosotros libremente, con el mal uso de nuestra libertad, trajimos el pecado a la historia humana. Muchas veces cuando uno va a la catequesis le hablan del pecado original, ¿verdad? Y te decían, el pecado original es el pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Pero sabemos que eso es una narración simbólica que nos está enseñando la santidad de Dios y que el pecado no viene de Dios, viene del mal moral producido por el ser humano o viene de la naturaleza. Pero aquí hay algo que es libre, que es lo que están haciendo estas personas que toman la decisión de acabar con Jesús. Mayormente porque hay un choque muy fuerte en lo que es vivir una vida de la gracia y vivir con la ley de Moisés. Son como incompatibles. Por lo tanto, el mensaje de Jesús para estas personas es una falta de respeto hacia la ley de Moisés y por lo tanto destruye las raíces y las estructuras religiosas y sociales del pueblo de Israel. Por lo tanto, Jesús es un problema, es un dolor de cabeza y la decisión es, vamos a eliminarlo. Entonces, cuando Jesús entró en Jerusalén y realizó la purificación del templo y dijo lo que él entendía que estaba mal, pues eso creó un problema, o mejor dicho, completó lo que faltaba para el problema. Y por lo tanto, estas personas decidieron, hay que salir de él. Y entonces todo culmina aquí, en la cruz. Ahora, hay que ver entonces de parte de Jesús ante todo esto. No es venganza, no es rencor. Es una solicitud de perdón. De tal manera que en esta palabra Jesús actúa únicamente con misericordia, a pesar de su dolor, de su malestar. A pesar de que a las 12 del mediodía más o menos lo crucifican y a esa hora el sol es fuertísimo, se deshidrata y con todo lo que ha pasado, el pobrecito está que hay que decir que todo le duele, le incomoda, pero aún así, ¿cuál es su posición? Solicitar el perdón al Padre. La posición que asume Jesús se llama misericordia y la justifica. Es que ellos no saben lo que hacen. ¿Por qué? Cuando una persona es ignorante, no se le considera que cometa un delito y tampoco un pecado.
tiene que haber libertad. Porque el pecado, sea pensamiento, palabra, obra u omisión, es un no que yo doy a Dios y yo rompo mi relación de amor. Entonces Jesús le está diciendo al Padre, ellos han roto esa relación de amor. Yo no. Yo te pido misericordia para ellos. Y eso es lo que uno tiene que ver desde la cruz. ¿Por qué tengo que aprender a ver a Jesús desde la misericordia? Muy bien. ¿Podrías decir cuántas veces Jesús te va a decir a ti que te subas con Él a la cruz? ¿Cuántas veces te tocará a ti vivir momentos en tu vida de dolor y de sufrimiento de muchos tipos que hay? Y tendrás que ofrecérselos en sacrificio al Señor por tu propia purificación. Cojamos lo que estamos viviendo en este momento. El famoso coronavirus. El coronavirus en esta Cuaresma y en esta Semana Santa ha puesto a la humanidad entera, sea creyente o no, a vivir un éxodo, como el que vivió Israel para llegar a la tierra prometida. Estamos viviendo un éxodo, pero para eso hay que ver lo que se vive desde la fe. O sea, hay un refrán que dice, nada es verdad y mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Este lo dice así. Pues uno tiene que aprender a ver la historia como un diálogo con Dios y por lo tanto, yo como ser humano hago historia. Dios se mete en esa historia que nosotros hacemos. Pero para que sea un diálogo, yo la tengo que vivir y la tengo que ver desde la fe. Desde la fe. Y cuando yo miro con la fe la situación del coronavirus, para mí estoy viviendo un éxodo, el mismo éxodo que vivió Israel, guiado por Moisés desde Egipto hacia la tierra prometida. Y nosotros hemos vivido este éxodo en esta Cuaresma. Y uno se pone a pensar, porque cada vez que celebro la Eucaristía, estoy orando por las personas que han fallecido y por todas las personas que están colaborando por la salud del pueblo. Dentro de todos esos, los que sufren, están los que saben ofrecerle esto como un sacrificio a Dios, porque lo miran desde la fe. Pero están también los que le pelean a Dios, porque quieren que Dios lo arregle todo y Dios nos tenga una vida sin problemas, sin dolor, sin sufrimiento, sin nada malo. No. Hay que pensar por qué Dios apela a nuestra libertad, para que la decisión nuestra tenga valor. Dios no nos quiere funcionando como cuando usted le pone una aplicación a su celular o un programa a su computadora. Ese programa va a funcionar según como está hecho, o como se dice la palabra, según como está programado. Nosotros no somos así. Nosotros tenemos que pensar y tomar decisiones. Y entonces yo tengo que pensar cuántas veces en mi comportamiento yo habré subido a un prójimo o a una prójima a una cruz. ¿Cuántos son responsables de personas que mueren y padecen de hambre? ¿Cuántas personas en el mundo pueden estar haciendo responsable de situaciones de injusticias? A veces porque a mí me conviene. ¿Cuántos países explotan a países más pobres, quitándole sus recursos, invadiéndolo, colonizando, etcétera, etcétera, etcétera? Lo mismo ocurre cuando hay personas que son víctimas del bullying. Es la misma situación.
Y hay que decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús apela a la misericordia, porque ahí hay ignorancia. Pero cuando la ignorancia no está presente, lo que está presente es el pecado y el mal. Que en este mundo hoy en día, pues para mucha gente el pecado no existe, pues sí. Es bien fácil quitar a Dios, moverlo, borrarlo del mapa. Entonces cantar como aquella canción que cantaba a menudo, todo va bien, nada es malo. Yo quito a Dios del medio, yo me siento Dios, nadie me dice eso está mal, lo determino yo. El coronavirus ha venido y nos ha recordado, no son dioses, son seres humanos. Un día naciste, un día te mueres. Así que esta primera palabra no solo me alegra en el sentido de que sé que Jesús siempre apelará con misericordia hacia cada ser humano, sino que yo puedo y tengo la oportunidad de saber usar mi libertad para tomar decisiones que le permiten a Dios amarme, porque Dios me quiere amar, pero quiere que yo acepte ese amor libremente, y por eso me dice, si tú lo aceptas, igual como te amo yo a ti, tienes que esforzarte en amar a los demás. Por lo tanto, cuando te toque perdonar, hazlo de corazón y pídele al Señor que te sane, porque a veces lo primero que uno piensa es, me voy a desquitar. No, Jesús no hizo eso. Jesús justificó porque llenó su corazón de misericordia. Cuando una persona vive llena de odio, el peor castigo que tiene es tener que vivir. Una persona que vive llena de amor, la vida le colma de alegría. Por eso, hermanos, esta primera palabra que te repito, Lucas capítulo 23, verso 34. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nos invita a ser misericordiosos. Cristo en la cruz se estremece una vez más en la vida por las heridas sufridas que siendo Dios no merece. Y diariamente se ofrece por aquellos que deshacen, por lo que el mundo le hace. Por amor al Padre Dios le dice, perdónalos, que no saben lo que hacen. Dice, perdónalos, que no saben lo que hacen. La segunda palabra, también en el capítulo 23 del Evangelio según San Lucas, verso 43. Yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Tenemos dos ladrones crucificados con Jesús. La historia de la iglesia le llama a uno el buen ladrón y a otro el mal ladrón. Dimas es el ladrón bueno y Gestas el ladrón malo. ¿Por qué se les llama así? Porque hay uno que reconoce que está mal y que está pagando la consecuencia con esa pena de muerte de la crucifixión por sus crímenes. Ve a Jesús como alguien inocente. El otro no, el otro lo que quiere es salvarse y le dice, tú eres el Hijo de Dios, pues sálvate y sálvanos a nosotros. Bien, no asume responsabilidad. Este joven, este ladrón, ¿verdad? Siempre han dicho que era joven. Reconoce su pecado.
Reconoce en Jesús a alguien que le trae la reconciliación con Dios. Ve en Jesús la misericordia. Entonces, ¿qué hace? Voy a morir. Acude a Jesús y le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le contestó, yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Vienen algunos y dicen, ¿lo ven? No hay purgatorio. ¿Saben por qué? Porque entienden mal las cosas. En la Edad Media, en el siglo XV, cuando se celebró el Concilio de Trento, aparecen las actas del concilio el problemita de que la palabra purgatorio, al no estar en la Biblia, el haber sido creada por catequistas para hablar de la purificación, porque de esa sí nos habla San Pablo en el capítulo 3 de la primera carta a los Corintios, pues no se debía mencionar la palabra purgatorio. ¿Por qué? Porque mucha gente lo ha entendido aplicándole el sentido del lugar de los muertos de los judíos, lo que se llama el Sheol. El Sheol es como una sala de espera. Usted muere, usted como persona que muere va al Sheol y allí se queda usted purificándose hasta que llegue la resurrección de los muertos. Cuando llegue la resurrección de los muertos, todos saldrán del Sheol y volverán para acá. Pero en el caso de Jesús, la resurrección no es para volver al planeta Tierra, porque si es para eso, mejor uno se queda muerto. La resurrección de Jesús es para alcanzar la plenitud y la salvación. Por lo tanto, ¿qué pasa? Este Señor se ha purificado viviendo la crucifixión. Esa cruz que está viviendo este Señor, que le pide a Jesús que se acuerde de él cuando llegue a su reino, es el purgatorio que está viviendo. Nos dice San Pablo, y San Pablo le llama la prueba del fuego, Primera de Corintios capítulo 3. Todo el mundo pasa la prueba del fuego. La vida de todos pasan por la prueba del fuego. La vida de algunos queda hecha cenizas y la de otros queda intacta. Pero aquellos que su vida quede hecha ceniza se podrán salvar como quien pasa por el fuego. Es una forma de San Pablo hablar de purificación, comparando la forma en que el oro lo calientan y lo queman para limpiarlo. Y eso mismo se refiere a que lo que hace Jesús con nosotros desde la cruz es una limpieza espiritual, que si yo tengo un corazón arrepentido y yo abro mi corazón a la persona de Jesús, yo me veo reconciliado de mis pecados con el Padre, y el resultado es salvación y vida eterna. Y como este joven acepta esa situación y se purifica en la cruz, al pedirle a Jesús, acuérdate de mí, Jesús le dice, no te preocupes, te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Él se purificó ahí. Y por eso todos y cada uno de nosotros tenemos que aprender a vivir nuestras purificaciones. Por eso hacemos penitencia. Por eso, si acudo al sacramento de la reconciliación, el sacerdote me va a pedir que yo realice un acto de penitencia, que puede ser oración, que puede ser una obra de caridad, pueden ser muchas cosas, pero lo importante es que yo tome conciencia de que a mí no me está perdonando el Padre. Yo estoy celebrando un sacramento y lo estoy celebrando junto con el sacerdote, pero ¿quién perdona? Perdona a Dios y perdona a la Iglesia. Yo le pido perdón al Padre y también le pido perdón a la comunidad, porque el signo de la presencia de Dios en el mundo es la Iglesia. Y todo lo que yo vivo positivo
eso engrandece a la iglesia, y lo que yo vivo negativo le hace daño a la iglesia. Me reconcilio con ella. La fórmula dice: el Señor te conceda por el ministerio de la iglesia el perdón y la paz. Cuando un sacerdote te dice: yo te absuelvo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no es que el Padre te está perdonando. No es el Padre el que perdona. El Padre está pronunciando una palabra, una bendición y una oración, porque en persona de Jesús actúa para que tú sepas que estás viviendo en ese momento por el sacramento juicio de Dios. Y Dios me juzga cada día, porque todos los días el Señor me llama. Todos los días el Señor me quiere bendecir. El Señor todos los días me está llamando y me está juzgando. El juicio de Dios es para salvar. El juicio de Dios no es como el de nuestros tribunales humanos, que te pueden declarar inocente o culpable. No. Dios juzga porque quiere salvar, porque quiere dar vida, porque quiere darte el triunfo sobre el pecado y la muerte, y te lo quiere regalar. Así que, hermanos, ojalá a todos y cada una y cada uno de nosotros, cuando nos llegue el momento de partir de este mundo a la plenitud a través de la muerte, podamos escuchar que Jesús nos dice también: hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero para eso, yo que pido perdón cada vez que voy a la Eucaristía, que yo pido perdón cuando rezo el Santo Rosario, que yo pido perdón cada vez que celebro la palabra de Dios, que yo pido perdón cuando necesito reconciliarme con el hermano, con el prójimo, la prójima, que yo pido perdón cuando yo reconozco mis equivocaciones. Pues esa actitud de yo reconocer que necesito de la misericordia de Dios es la que me tiene que llevar a mí siempre a buscar un camino de perdón. Por eso cada noche cuando vayas a descansar, medita en tu día. ¿Qué hice bien? ¿Qué se me olvidó? ¿Qué no debo volver a hacer? ¿Qué me quedó mal? ¿Qué me quedó bien? ¿Qué me faltó por hacer? ¿Qué voy a hacer de otra manera en otra ocasión? Y nos debemos evaluar y reconocer que a veces no le somos fieles al amor de Dios, a veces le fallamos, porque todos queremos escuchar esta frase: estarás conmigo en el paraíso. Y no importa lo que tú vivas, no importa el dinero que tengas, tu poder, tus placeres, tu grandeza, lo que alcances en esta vida, tarde o temprano llega Doña Muerte y te dice: ven, te llegó el turno. ¿En qué turno estamos? Nadie sabe. En esa fila de que vamos a morir, todos estamos haciendo turno. Lo que no sabemos es cuándo. Por lo tanto, hay que vivir preparados siempre para irse con el Señor. Y que siempre escuchemos esa frase bella y hermosa: hoy estarás conmigo en el paraíso. Si tuviéramos la suerte que tuvo aquel ladrón de poder pedir perdón justo antes de la muerte, para que Dios con voz fuerte, para que un Dios fuerte, como padre a un hijo, como a Cristo el ladrón dijo, sabiéndolo perdonar, nos diga: hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Nos diga: hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Y ahora, siguiendo el orden que tradicionalmente le ha dado la Iglesia, tenemos la presencia de María. Tercera palabra: mujer, ahí tienes a tu hijo. Está acompañada de Juan. Hijo, ahí tienes a tu madre. Evangelio según San Juan, capítulo 19, verso 26.
para entender este momento hay que moverse a las bodas de Caná. En las bodas de Caná usted se podrá imaginar, hay fiesta, hay vino, hay baile. Generalmente la fiesta de una boda se celebraba por 7 días, haciendo alusión al pasaje de la creación del Génesis de los 7 días, siendo el último el día del descanso. Entonces, ¿qué pasa? Ese día se acaba el vino y María, que está en el área donde colocan a las mujeres, porque las mujeres están en un área y los hombres están en otra, pues ella se mueve, va donde su nene, donde Jesús, y le dijo: mira, se les acabó el vino. Número 1, se supone que una mujer en Israel no le hable a un varón en público. María se atrevió a hacerlo, por lo tanto pone a Jesús en un lío. Respuesta de Jesús: mujer, quedando yo contigo, todavía no ha llegado mi hora. Estamos en el Evangelio de San Juan y lo que Jesús le dice es: todavía no ha llegado mi hora. ¿Qué le está diciendo? Mami, estate quieta, cuando que llegue mi hora. ¿Y cuál es la hora de Jesús? La cruz. Cuando llegue la cruz, yo te voy a decir lo que a ti te toca. Ahora estate quieta, vete para allá. ¿Ella le hizo caso? No. Generalmente la mamá no le hace caso a los hijos, sino que le pide a los hijos que le hagan caso a ella. Y aquí ella, lo más seguro, ya era viuda, una mujer de fe, decisión, y se lo dice a la gente: hagan lo que él les diga, y se desaparece. Y ahí viene el milagro de las bodas de Caná. Pero entonces, cuando llega la hora, cuando llega la cruz, allí está María al pie de la cruz y está San Juan con ella, el discípulo amado, el mismo discípulo que se recostó en el pecho de Jesús cuando Jesús dijo: uno de ustedes me va a entregar. En ese pasaje del Evangelio tenemos a San Pedro, que es el discípulo que por miedo niega; a Judas, que es el discípulo que por desilusión traiciona; y a Juan, que es el discípulo que se mantiene fiel, el de la fidelidad. 3 comportamientos que todos y cada uno de nosotros que somos discípulos y discípulas tenemos que aprender a bregar, porque dentro de nosotros tenemos un Pedro, o tenemos un Judas y tenemos un Juan, y hay que hacer que el que siempre esté despierto sea Juan, el de la fidelidad. Porque si me descuido, el miedo me lleva a la negación, como Pedro, o la desilusión me puede llevar, o los corajes, como Judas, a la traición. En el momento de la cruz, ¿qué le dice Jesús a María? Mujer, ahí tienes a tu hijo. Le está pidiendo que reciba como hijo a Juan. Luego se dirige a Juan: ahí tienes a tu madre. Le pide a Juan que reciba como madre a María. Si usted se mueve a las tradiciones antiguas en el oriente de la Iglesia Católica, sobre todo en lo que hoy en día llamamos Turquía, porque recuerde que en Turquía se hizo el concilio de Nicea, el concilio de Éfeso, el concilio de Calcedonia. O sea, los primeros 4 concilios de la Iglesia se celebraron en Turquía, que fue donde se fue formando la fe, tratando de explicar la fe en la Santísima Trinidad sobre todo. Y desde esa época, en este pasaje del Evangelio se ha visto que Jesús desea que todo discípulo vea a su mamá, a María, como madre,
y que María vea a cada discípulo como hijo. De tal manera que si Jesús nos revela a Dios como un Padre que comunica su vida, que se llama la gracia, pues a través de María Dios se nos revela como mamá. Dios se revela como Padre y Madre, y por eso San Juan Pablo II nos decía, Dios es Padre, pero sobre todo es Madre. Entonces ponte tú a pensar, ¿qué lugar y qué importancia maternal y de fe tiene María en tu vida? Ponte a pensar cuántas veces María ha sido embajadora. Fátima, Lourdes, Garabandal, Medjugorje, Guadalupe, y si seguimos por ahí para abajo, un montón de veces. O sea, que la figura de María es una figura de un rostro materno de Dios, a quien Jesús nos lo ha revelado como Padre. Por lo tanto, hermanos, María tiene que tener una importancia para nosotros. Pero por otro lado, hay que saberse sentir apóstol, seguidor de Jesús, y el apóstol ve a Jesús como maestro. Y el apóstol se convierte en discípulo. Discípulo que se siente llamada o llamado. Por lo tanto, hermanos, esta palabra nos pone a nosotros en relación con María y nos pone en relación con nuestras propias madres. ¿Usted se imagina cuántas madres sufren viendo a sus hijos o hijas enfermos con el coronavirus? ¿O que le hayan fallecido sus hijos? ¿O cuántas personas, producto de su mayoría de edad, no han tenido suficientes defensas para enfrentar la situación? O sea, siempre esta palabra me recuerda una canción de aquella cantante que le llamaban la novia de América, Libertad Lamarque, que tenía una canción muy bella que hablaba de sus hijos, y ella decía que el amor era porque esos hijos habían sido dolor de su carne, refiriéndose precisamente al parto. Y entonces, a veces yo vivo la situación con mi propia madre y le digo ciertas cosas y ella simplemente me dice, tú no me entiendes, porque para tú entenderme a mí tienes que parir. Y el día que tú puedas parir, vas a entender por qué las madres somos como somos. Y tienes la razón. Hay cosas que para entender a una madre hay que vivir lo que ella vive. Y usted se pone a pensar 9 meses de embarazo. Recuerdo una vez en la catedral que me equivoqué y dije 12 meses. Después me relajaba. Y usted se pone a pensar, ese hijo o esa hija que va en el vientre por 9 meses y que la persona le da a luz, es lo más bello que Dios ha hecho. Sin embargo, no todo el mundo le da valor. Hay personas que por diferentes razones no desean ser madres. Y si salen embarazadas, lo abortan. En un mundo como este que no le da valor a muchos niños, que no los dejan nacer y que le pierden valor a los ancianos porque gastan mucho y salen caro para los planes médicos, que como se quieren enriquecer,
buscan gastar menos cada vez. Pero uno asume una posición. ¿Cuál es la que quiere Dios? ¿Por qué? Porque la última palabra sobre mí la pronuncia Dios. Y aquellos que dicen que Dios no existe, pues que miren a ver cómo le dan sentido a la vida. Porque la vida humana nosotros no la creamos. Nadie se da la vida a sí mismo. La vida humana se recibe, se desarrolla, busca una plenitud, pero un día llega la muerte. Para que tenga sentido tiene que haber algo más allá de la muerte. Primero, porque el principio no está en nosotros. ¿Dónde está? Y segundo, si tiene una dinámica de desarrollo, es un absurdo pensar que con la muerte todo se acaba. Eso es cuestión de usar esto que nos dio Dios para pensar, porque el que busca encuentra y al que pide se le da. Por eso yo no solamente busco a Dios en la palabra, en la Santa Biblia. Hay que buscar a Dios cuando se ora, hay que buscar a Dios en la naturaleza, hay que buscar a Dios en nosotros. Y por eso Jesús le dijo a los apóstoles que donde tienen que buscar el reino es en el corazón de ellos. Porque es donde se empieza a manifestar la presencia del amor de Dios en la vida de todos y cada uno y cada una de nosotros. Por eso, hoy y siempre, si tu señora madre ya falleció, ora por ella. Si todavía vive, acompáñala, llámala. Ya yo llamé a la mía. Así que nosotros tenemos que aprender a ver a Dios no solo como Padre. Aprendamos a ver también a Dios como Madre, desde nuestra posición de que estamos llamadas y llamados a ser discípulos del Maestro. Las grandes tecnologías de Dios nos van alejando y de un modo olvidando a nuestra Madre María. Hoy Cristo repetiría de una manera admirable para que cuide y nos guarde desde el mismo crucifijo. Madre, tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre, madre, tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. La cuarta palabra dice en el capítulo 27 del Evangelio según San Mateo, verso 36. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Muchas veces la gente dice, ¿y por qué Jesús se sintió abandonado y dijo eso? Tenga cuidado. Lo que hizo Jesús fue rezar el Salmo 22. El Salmo 22 es de esos que son bien largos, como dice uno por ahí, más largo que la esperanza de un pobre. Pero es una oración que muchos judíos memorizan, igual como nosotros memorizamos el Padre Nuestro. Porque es una oración para que la persona que se siente justo o justa y que siente que el mundo le tira encima injusticias, la persona que siente que está siendo maltratado, maltratada, perseguido, perseguida, lo reza. ¿Y cómo empieza ese salmo? Así: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás lejos de mi clamor y mis gemidos? Te invoco de día y no respondes, de noche y no encuentro descanso, etc. O sea, Jesús rezó en la cruz el Salmo 22. Como lo reza todo judío
que se siente tratado injustamente y que se siente en una situación injusta y que le hace sufrir, lo cual es propio. Entonces, eso fue lo que hizo Jesús. Se puso en las manos del Padre. ¿Por qué? Porque cuando él ora en Getsemaní y siente una angustia tan grande que sudó sangre, y eso le ha pasado a muchos soldados en las guerras, le brota sangre por las venas pequeñas que están en la piel, por la tensión tan grande. Y Jesús está viviendo esa tensión. Y en ese momento le dice: aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Por qué? Porque el Señor sabe hacia dónde va, hacia allá. Va a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero degollado y sacrificado, se va a ofrecer en sacrificio. Y por eso cuando celebró la última cena, para explicarle a los apóstoles que él se iba a entregar como sacrificio, instituyó el sacramento de la comunión o Eucaristía, la cena del Señor. Pero nosotros comemos nuestro Cordero Pascual cuando recibimos el pan y el vino, porque Jesús prometió estar presente en ese pan y en ese vino cada vez que se haga eso en su nombre. Por eso es un memorial, por eso es memoria, por eso es sacrificio. Porque lo que para mí fue pasado se hace presente aquí y ahora, porque Dios es un eterno presente. Por lo tanto, hermanos, este grito de Jesús es un grito de oración en medio del dolor. Otras personas prefieren: ay, Señor, qué martirio. Ay, ¿por qué, Dios mío, por qué? Otros dicen: ay, Dios mío, mándame a buscar. Otros dicen: ay, qué martirio. Otros dicen: ay, mándame más, que más me merezco. Dios es misericordia. Dios no nos quiere sufriendo. Entonces, ¿por qué nos ha creado con libertad? Si Dios sabe que hay gente que va a hacer mal uso de la libertad, y con ese mal uso de su libertad lo que va a hacer es traerle sufrimiento al prójimo, porque traen injusticias, porque traen hambre. Eso es lo que ocurre en el mundo. Nada de lo malo que ocurre lo hace Dios. Lo hacen seres humanos que no aceptan la conversión y no les importa el prójimo y solamente importan ellos. Muy bien. Pues desgraciadamente eso pasa. Pero tiene valor mi posición porque es una posición libre. O sea, en ningún momento Dios nos deja actuando como actúa un programa de computadora o una aplicación de tu celular. Por eso los muchachitos aprenden esos juegos electrónicos y ya saben lo que va a pasar, y viene esto, y viene aquello, y viene lo otro, porque ya se conocen el juego. Porque eso está fríamente calculado y programado. Nosotros no somos así, no somos autómatas. Tenemos libertad y la capacidad de pensar. Por lo tanto, el Señor quiere que yo no me sienta abandonado, sino que cuando me siento así, no piense que Dios se alejó. No, me pongo en oración, porque Dios no es el que provoca las situaciones que me hacen sufrir. Yo recibo el golpe y el impacto del mal que otros hacen, o de lo que otros debieron hacer y no hicieron y provoca mal. Dios no hace las guerras. Las guerras vienen por el afán de poder, por el afán de la grandeza, por el afán de dominio, porque desgraciadamente las tres tentaciones que vive Jesús en el desierto, la del poder, la del materialismo y la de la idolatría,
siguen reinando en el mundo campante. Y hay gente que se abre a esas tentaciones porque no piensan en que un día se van de aquí. Como aquel pasaje del Evangelio del que tenía una cosecha tan grande, pues voy a hacer graneros más grandes y voy a guardar todo. En ningún momento esa persona dice, habrá gente pobre que necesite ayuda para yo ayudarle. No, voy a guardar para mí. ¿Y qué pasó? Que esa noche hasta aquí llegó, se murió. Cuando yo me muera, tengo una mudanza para llevarme todo lo que tengo. No, todo eso se queda. Yo aquí vivo, yo me esfuerzo, yo crezco, muy bien, pero no debo olvidar que soy una criatura y por lo tanto yo me debo en oración al amor de un Padre que me quiere dar misericordia y a quien yo necesito reconciliarme porque es tan bueno que a veces me olvido de Él, me olvido de su amor y le falto el respeto. Y por eso es que uno se reconcilia, porque lo que yo hago mal, lo que digo mal, el bien que dejo de hacer, eso no me hace daño, no le hace daño a Dios, me hace daño a mí. Porque yo evito que Dios me ame, yo evito que Dios me pueda bendecir. Ahora, cuando Jesús dice esta palabra, no pienses en que Jesús se siente abandonado. Piensa, Jesús está orando con el Salmo 22. ¿Y cómo termina el Salmo 22? Con un voto de alabanza. Al final dice, todos los confines de la tierra se acordarán y volverán al Señor, porque le han dado la espalda. Todas las familias de los pueblos se postrarán en su presencia, porque solo el Señor es Rey y Él gobierna a las naciones. Le hace una promesa en medio de su dolor de que le va a lavar. Por eso hay otro salmo que dice, danos vida para que invoquemos tu nombre. Así que hermanos, nunca pienses en que Jesús se sintió abandonado. Piensa siempre, Jesús oró antes de hacer un milagro. Jesús oró cuando sufría. Porque Jesús también sintió, y por eso antes de resucitar a Lázaro, lloró delante de su tumba. Porque Jesús se compromete con nuestra alegría y con nuestro dolor. Y eso es lo que uno tiene que pensar. No es para que uno diga, ay bendito, pues no importa. Eso está así, pero como un día voy a morir y a resucitar, pues me quedo cruzado de brazos y ya está. No, hay que luchar porque este mundo sea mejor, porque este mundo sea más humano. Y ojalá todas las personas que están sufriendo, porque a consecuencia del coronavirus, su situación económica se ha afectado. Unos se han puesto más pobres y otros no están pobres, pero han perdido dinero. Y esos lloran más que los pobres. ¿Por qué? Porque nos endiosamos demasiado. Y el coronavirus ha venido y a través de él, Dios nos está hablando y nos dice, te olvidas de mí, solamente piensas en el dinero, solamente piensas en el placer, solamente piensas en los chavos. Puedes ayudar a otros si no haces nada. Y así que hermanos, hay ejemplos como el de Madre Teresa de Calcuta, que de multimillonaria se convirtió en apóstol de gente pobre y necesitada. Que su premio Nobel lo usó para su obra. Que toda la herencia que le dejó su papá, que no se la quería dar porque no la quería de monja, porque era una persona de mucho dinero, terminó dándosela y ella la usó para su obra, no para otra. Pero entonces hay que aprender a atesorar un tesoro para cuando me toque morir, para que el Señor me diga, como le dijo al buen ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso.
Y como yo sé que el Señor me lo va a decir, pues cuando tengo los momentos difíciles, le digo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Con el Salmo 22. Y le hago un voto de alabanza sabiendo que Él va a dar la cara por mí. Cristo viendo tanto mal, de este mundo sin conciencia, con mucha tristeza piensa cómo nos podrá salvar. Y vuelve al Padre a implorar, y vuelve al Padre a implorar perdón por nuestros pecados. Cuando en la cruz clavado, frente a los hombres impíos, pregunto, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pregunto, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y luego viene la expresión cortita. Capítulo 19 del Evangelio según San Juan, en el verso 28, que nos dice: después, sabiendo que ya todo estaba cumplido, para que la escritura se cumpliera hasta el final, Jesús dijo: tengo sed. Imagínese usted a las 12 del mediodía, en ese monte altito, el sol bien sabroso, ahí en Jerusalén. Empieza la persona, después de tanto latigazo y tanto maltrato, a deshidratarse. Le da sed. Y esa sed se siente en el cuerpo y también se siente sed espiritual. Podríamos decir que Jesús está viendo desde allí. Él ve pasado, presente y futuro. Nosotros vemos el presente. El pasado lo conocemos por la historia, pero Jesús ve lo que viene, porque el tiempo de Dios es salvífico, es kairos, como dice San Pablo. Es un tiempo que lo ve todo. La sed de Jesús, por un lado, se la tratan de calmar dándole vinagre, porque eso servía como anestesia para la persona que estaba crucificada. Pero Jesús no, rechazó eso, porque la sed espiritual es la que más importancia tiene para Jesús. ¿Cuántas personas en el mundo de hoy en día, un mundo de progreso, de tecnología, cuántas personas teniendo bienes materiales le pierden el amor a la vida y se suicidan? Hay grandes ejemplos en la historia. A mí me impactó mucho cuando era adolescente y veo cómo matan a Robert Kennedy después que habían matado al presidente, su hermano. Y el hijo de él, que tenía 15 años, se metió una sobredosis de droga dejando una nota de que ya no deseaba vivir. Y ese joven tenía un seguro que iba a recibir con $21 millones cuando cumpliera los 21 años. En 6 años iba a ser multimillonario sin dar un tajo. Elvis Presley tenía millones, se quitó la vida. Marilyn Monroe tenía millones, se quitó la vida. El hijo de Nicolás Onassis tenía millones, se quitó la vida. El actor Robin Williams tenía millones y todavía están peleando por él, se quitó la vida. Entonces, eso de que hay que tener dinero para ser feliz, no lo creo.
Yo vengo de una familia que vivió criada por las ayudas del gobierno. Sí, y yo no lo niego. Mi familia se crió, a mí me alimentaron y me pusieron gordito con la prera. Feliz. Y mi padre nos decía, ustedes estudien. Yo me reviento trabajando para que ustedes puedan estudiar. Yo no les puedo dejar nada más. Y uno tenía compañeros adinerados que no eran felices. Y uno dice, pero ¿por qué no son felices? Siempre me acuerdo la canción favorita de Roberto Clemente, que era mi héroe de cuando muchachito, héroe de medio mundo en Puerto Rico. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. ¿De qué depende la felicidad? Pues la felicidad depende de lo que yo soy, de lo que yo busco, de lo que vivo, de mis relaciones amorosas con los familiares, con el novio, la novia, el esposo, la esposa, la familia, de la relación del amor que se da y se entrega, del amor que se recibe y del amor que se da. Esas relaciones de amor nos conducen a la felicidad. Pero vivimos en un mundo que te presenta una felicidad falsa. ¿Y qué hace? Esa felicidad falsa le produce sed a mucha gente. Y de esa sed es que me está hablando Jesús. La sed del que no tiene sentido. En una ocasión, yo era diácono. Estoy en el hospital de veteranos con el difunto padre Jaime Franco, que era capellán. Estábamos hablando con pacientes allí, enfermitos. Y él me llevó a un área donde había veteranos de Vietnam. ¿Qué pasa? Cuando la guerra de Vietnam, mi vecindario se vació. 19 de los muchachos del área donde yo vivía fueron a Vietnam. Uno regresó difunto. Otro regresó enfermo de los nervios y adicto. Y los otros 17 nunca se supo de ellos. Missing in action. Mi vecindario, Vietnam, lo vació. Lo vació. Y al uno hablar con esos veteranos, uno veía cómo el sufrimiento que les produjo la guerra les condujo a algo, a darle valor a la vida. Cuando yo vi en el año 79, anuncio gratis, la película de Robert De Niro, The Deer Hunter, ganó el Oscar, en esos años en que sí le dan el Oscar a algo que vale la pena. Pues yo vi uno de los mensajes de esa película, que fue cómo hubo soldados que le perdieron el valor a la vida por esa guerra y otros que fueron contrario, cómo aprendieron a darle valor a la vida. Y después de la guerra están los amigos veteranos cazando y encuentran un venado y entonces le van a disparar y uno dice, no, espérate, mira, es hembra y está encinta, no la mates. Le dijo, déjala viva, mírala, mírale el vientre, está esperando. Y no la mataron. Él tenía ese es de los que expresa el amor que sintió por la vida. ¿Por qué? Porque aprendió a satisfacer su sed espiritual. Y tú tienes que pensar en eso, esa sed espiritual que tú tienes, porque quieres ser feliz,
porque quieres una vida llena, no quieres una vida vacía, quieres tener una vida plena, una vida llena de bendiciones, en un mundo que cada vez es más materialista y más materialista y más materialista. En un mundo que le enseña a muchos a vivir con la ley de la canción de quítate tú para ponerme yo. Un mundo que a veces se pone egoísta. Un mundo que no sabe respetar siempre la vida humana ni los derechos de todos los seres humanos. Ese es el mundo donde estamos viviendo. Y cuánta gente hace el mal y dice, ay, no te preocupes, nadie lo va a saber. Uno se pone a pensar en nuestro propio Puerto Rico. ¿Cuántas situaciones no aparecen a la luz pública de corrupción? Y aquí no se hace nada. Yo no sé nada. Yo llegué ahora mismo. Si algo pasó, yo no estaba aquí. Estamos viviendo una en este momento. ¿Y qué pasa? Pues, como el prójimo no me importa, si tengo que hacer trampa para conseguir chavo, yo lo hago. Miren, tarde o temprano llega la situación que se llama muerte. Y me voy. Me voy. De eso no me salva nadie, ni el médico chino. Porque a todo lechón le llega su nochebuena. A todo. Y por eso, cuando menos uno piensa, le pasa como el que se le olvida cómo ordeñar y la vaca le tuerce el rabo, y no ordeña. Así que, hermanos, realmente, si yo no reconozco que existe la sed espiritual, el riesgo que asumo es grande, porque tarde o temprano el vacío de la vida aparece. Y Jesús no tenía una vida vacía. Jesús alcanzó la plenitud, derrotó el pecado y la muerte, y todavía se sigue hablando de él, de una persona que recibió pena de muerte injustamente, sí, crucificado, y todavía 21 siglos después mucha gente en el mundo sigue hablando de él. Por eso recordemos siempre al poema Caminante no hay camino, se hace camino al andar, de Antonio Machado. La vida humana merece que tú abras caminos con tus pasos para que otros después caminen sobre esas huellas tuyas. Porque el que siembra caminos así es eterno. Todavía en Puerto Rico se habla de Eugenio María de Hostos y todavía se habla de otros próceres, hombres y mujeres que supieron hacer historia. Pero cuando tú haces historia y colocas a Dios, convirtiendo tu historia en un diálogo con Dios, no tienes esa sed. Y podrás escuchar también en tu muerte, hoy estarás conmigo en el paraíso. Oremos. Desde su muerte este tiempo, aun con su entrega y perdón, Cristo haya en su corazón, sigue buscando el encuentro del hombre en todo momento, del hombre en todo momento, pues todo lo sabe y ve, que tambalea la fe de la iglesia en nuestra vida, y con voz entristecida vuelve a decir tengo sed, y con voz entristecida vuelve a decir tengo sed. A veces cuando estoy realizando una labor y digo ya no puedo más o hasta aquí es la cosa,
Uno dice, bueno, hasta aquí me trajo el barco. Jesús dice de otra manera, todo está cumplido. ¿Y qué significa eso? Eso significa que he realizado mi labor. Mi misión está completa. Lo que tenía que hacer, lo dije, lo hice. Lo que tenía que decir, lo dije. Recordemos a San Pablo hablando con Timoteo. Y le dice, ¿sabes qué? Yo estoy aquí en la cárcel. Estoy atado entre cadenas. Lo cual significa, San Pablo como buen ciudadano romano sabe que si lo encadenaron donde lo tienen preso, él ya está condenado a muerte. Por lo tanto sabe que lo van a decapitar, porque como él es ciudadano romano, no lo crucifican. Pero va a cantar la canción de José Luis Rodríguez a Dios, voy a perder la cabeza por tu amor. Ya él lo sabe. ¿Y qué le dice? Yo estoy atado entre cadenas, pero la palabra de Dios no está encadenada. Como diciendo, yo lo que tenía que hacer lo hice. Lo que tuve que decir lo dije. Mi misión se realizó. Me siento contento. Me siento satisfecho. Por lo tanto, Jesús, ¿qué dice? Todo está cumplido. En el capítulo 19 del Evangelio según San Juan, lo vemos en el verso 30. Y vamos a leerlo. Después de beber el vinagre, dijo Jesús, todo se ha cumplido. E inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Así que, hermanos, la satisfacción que tiene Jesús es la satisfacción del deber cumplido. Hay una cosa que cada una y cada uno de nosotros tiene que pensar. Cada persona tiene que aportar a la historia. Y yo tengo que aportar la parte que me toca a mí, porque si yo no aporto la parte mía, eso se queda hueco. Y Jesús sabe que lo que le correspondió a él lo aportó, él lo hizo. Se siente contento y satisfecho. El poeta Pablo Neruda, en sus últimos años, escribió un libro de poemas que se tituló Confieso que he vivido. Mientras Pablo Neruda decía esas cosas, otras personas dicen, ay, yo no he hecho nada con mi vida. Estoy que ya mismo me muero y no he hecho nada. Hay gente que se siente frustrada. Y Jesús está en la cruz, le duele todo, se siente destrozado, pero se siente realizado. He vivido como tenía que vivir, he hecho lo que tenía que hacer. Eso tiene a Jesús satisfecho. Y entonces, así es como nosotros debemos llegar al final de nuestros días, con un corazón satisfecho de que hemos vivido como debimos vivir, de que soy una persona que se siente realizada, hice algo importante con mi vida. Y entonces Jesús simplemente dice, todo está cumplido, lo que tenía que hacer, lo hice. Eso es lo grande. Mientras el mundo te dirá que eres grande si consigues muchas cosas y muchos triunfos. Mire, me ha gustado siempre, hay películas que me gustan tanto que las veo un montón de veces. A mí me gusta la serie del Karate Kid, la de Pat Morita, que en paz descanse.
Y el día que él le enseña al muchachito todas las condecoraciones que a él el ejército de Japón le dio en la guerra, porque él fue soldado en la Segunda Guerra Mundial, en la película, pues el nene cogió todas las condecoraciones y las puso en un cuadrito y le puso un marco, le puso cristal y se lo trajo un día bien bonito. Y entonces él se le acerca, lo coge y le da las gracias y le dice: ¿ves esto? Tocando las medallas. Esto dice que tú fuiste loco, o sea que tuviste buena suerte. Le toca el corazón a Daniel San y le dice: esto dice que tú eres grande. Y eso es lo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos y a nuestros niños, que la grandeza la tenemos y la llevamos en el corazón. Y cuando esa grandeza se manifiesta amando y haciendo historia que no sea solamente historia humana, sino también una historia de salvación, ahí no solo nos sentimos realizados, sino que realmente alcanzamos lo que deseamos. Una vida plena, una vida con sentido, una vida llena de amor y felicidad. La felicidad se lleva por dentro. La felicidad no puede depender de lo que tú tienes, porque eso se puede dañar, te lo pueden robar, se puede perder y se acaba la felicidad. Cuando la felicidad depende de lo que llevas dentro de ti, olvídate. Es como yo le digo a la gente mayor: no diga cuántos años tiene, no los cuente. ¿Se le van a perder los años? No. ¿Se los pueden quitar? No. Pues no los cuente. A veces no digo que tengo 64, lo pongo al revés, digo tengo 46, aunque me sienta como de 100. No hay problema. Yo tengo una madre con 90 años y tiene mejor salud que yo, que tengo 64. Y a veces le duele hasta el pelo. Pero tiene una fe que hay que decirle usted y tenga. ¿Y cuánta gente es así? ¿Cuánta gente cualquier problemita lo desmorona? Hay un salmo que dice: los que confían en el Señor son como el monte Sión, firme y encumbrado para siempre. Cuando mi vida está cimentada en Dios, y en Dios yo sigo el camino para realizar mi vida, los problemas no me tumban. Yo vivo siempre como buen puertorriqueño, en la lucha. Así que usted, como buen puertorriqueño o puertorriqueña, nunca deje de estar en la lucha. Cuando yo puedo ir a 100 millas, voy a 100 millas. Y si solamente puedo ir a 1 milla por hora, voy a 1 milla. Pero no me quedo quieto, me muevo, voy. O como dice uno por ahí, meto mano. La vida es una lucha, sí. Pero en esa lucha no estás solo, no estás sola, estás con el Señor. Si Jesús es capaz de justificar el perdón, de regalarle la salvación a un ladrón, de encargarse de que su madre esté bien atendida, de orar para hacerle un voto de alabanza a Dios aún en medio de su dolor y de sufrimiento, de expresar que tiene sed, y se mantiene firme, es porque sabe que todo se ha cumplido. Aunque el mundo no se asombre, siendo Cristo hijo de Dios, hasta su vida entregó como Dios y como hombre. Mas el mundo no conforme de haberlo
repite y hace que una vez más grite, ya todo está consumado. Hace que una vez más grite, ya está todo consumado. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 23, tenemos la última expresión de Jesús: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Verso 46 del capítulo 23 del Evangelio según San Juan. Y entonces, ahí nos indica el evangelista que el Señor fallece. Era alrededor del mediodía. El sol se eclipsó, y eso se sabe. Está requete probado que hubo un eclipse solar. Y la oscuridad cubrió toda la tierra hasta las 3 de la tarde. A las 12 lo crucifican, la hora sexta. Y la hora nona, las 3 de la tarde, él muere. El velo del templo se rasgó por el medio, con el codo, como manda el Departamento de Salud. Hermanos, el velo del templo se rasgó por el medio. ¿Qué significa? Se acabó la alianza con la ley de Moisés. Nace una nueva alianza ahí, en la cruz, con un nuevo Cordero Pascual. El velo del templo se rasgó por el medio, y Jesús con un grito exclamó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y diciendo esto, expiró. Ya todo está cumplido, todo está en su final, todo está como tiene que ser. Pues ya llegó el momento de irme con el Padre. Cuando Santo Tomás Moro se enfrentó al rey Enrique VIII y se mantuvo firme en la fe y fue condenado a muerte, pues cuando el verdugo lo tiene al frente y le va a cortar la cabeza, él le pidió: no llores más. Pues el verdugo se puso a llorar. Avanza, que me vas a enviar con Dios, tengo prisa, hazlo rápido. Él sabía lo que había, él sabía que iba con el Señor. Y uno tiene que pensar en eso. Hace poco, en Italia, un sacerdote franciscano, no recuerdo su nombre, le ponen un respirador y de momento pues hay una persona joven, pero no hay respiradores para él. ¿Y qué dijo ese padrecito? Quítemelo a mí, ya yo soy un anciano. Déselo a él, que él todavía tiene tiempo para vivir más. Ya yo he vivido suficiente. Y ese sacerdote pidió que le quitaran el respirador y se lo dieron a esa persona, una joven. El padre falleció. En Italia han fallecido 27 sacerdotes a consecuencia del coronavirus. Y en Estados Unidos tenemos algunos enfermos. Y todo es producto de ¿qué? De una enfermedad, de una epidemia. Pero cuando una persona se siente realizado en la vida, cuando una persona no le tiene miedo a la muerte porque sabe que lo que va a encontrarse es con el Señor, al no haber miedo, pues lo que uno quiere es eso, por lo que el Señor murió y resucitó. Cuando yo estoy convencido, convencida de que más allá de la muerte hay vida,
y que lo que me voy a encontrar en la muerte es a Dios. Es así. Mi papá tuvo una operación de emergencia una vez. En esa operación mi papá fallece y con choques eléctricos lo traen a la vida. Después de la operación mi papá me llamaba allí en el hospital de veteranos y hablaba conmigo y me decía, cuando pasó eso, yo me sentí por un pasillo que tenía muchas luces a derecha y izquierda. Y yo iba como viajando por un pasillo así, como flotando en el aire. Y poco a poco yo veía en el fondo que se iba formando una persona. Y era Jesús. Y me agarró la mano así y dice, lo vi como es. Y cuando estoy llegando donde él me dijo, no, todavía no es tu momento. El doctor nos dijo, él puede tener unos 3 o 4 meses de vida, porque tiene el corazón muy débil. Duró 9 años. Le dieron 3 o 4 meses de vida, pero duró 9 años, claro, uno lo cuidó. Pero mi papá, que mi mamá lo hizo entrar a la vida de la fe y de la iglesia, pues mi papá poco a poco fue viviendo dentro del matrimonio y de la vida de la familia su conversión. Y nos enseñó a todos nosotros a luchar. Ese fue el ejemplo de él, un ejemplo de lucha. Una persona que de momento un día pues le dio el infarto en casa de noche y llegó al hospital, pero estaba muerto. Pero se sintió feliz y él lo decía a veces, ya yo estoy listo. Así lo decía, Señor, cuando tú quieras, yo estoy ready. Ready to go. Y había que ver esa situación. Una familia bella y hermosa, a pesar de que mi mamá es colorada y él era azul. Eso era un chiste, sobre todo cuando habían elecciones. Pero la realidad es que el amor todo lo colma. Quien a Dios tiene nada de falta, solo Dios basta. No hay duda de eso. Eso yo lo viví en mi familia. Familia que ora unida, permanece unida. Y mire, yo todavía pienso en aquellas noches en que uno se ponía a ver la televisión y de momento mami apagaba el televisor a rezar el rosario y se traía la Virgen Milagrosa, me daba el rosario mami a mí, se ponía la vela, se prendía y mami cogía la correa en su mano. Yo dirigía el rosario y si alguien molestaba, imagínese usted todos 6 hijos varones, si alguien se ponía en desorden, recibía un correazo con una devoción tremenda. Hoy en día dirían maltrato, pero ahora en realidad yo no sé a quién maltratan, son solamente a los niños, a veces maltratan a los adultos. Yo lo que digo es que en mi familia hay un sacerdote, somos 6 hijos, 5 cursillistas entregados a la iglesia, un cura. El más pequeño es medio chupacabra, pero no es una mala persona. Y la grandeza está en que Dios siempre ha estado en el hogar nuestro. Dios siempre ha sido un miembro de nuestra familia. ¿Por qué? Porque tenemos una super madre.
que así lo dice. Y entonces, hermanos, en tus manos encomiendo mi espíritu. Estoy feliz, Señor. Me puedo ir contigo. ¿Cuándo me llevas? Vivo ya fuera de mí después que muero de amor, porque vivo en el Señor que me quiso para sí. Cuando el corazón le di, puse en mí este letrero, que muero porque no muero. Así decía Santa Teresa de Ávila. ¿Por qué? Porque el deseo de ella era estar con el Señor. Y San Pablo, como dice en la carta a los filipenses, mi deseo es estar con Cristo. Si tú quieres estar con Cristo y si tú quieres que el día que te corresponda el momento definitivo estar con el Señor, pues mira, aprende a vivir como otro Cristo. Aunque a veces tengas que subirte a la cruz, porque nadie sabe cuántas veces Jesús te va a pedir que te subas a la cruz con Él, con una enfermedad, con un dolor, con una situación que vive. Nadie lo sabe, pero no nos gustan el dolor y el sufrimiento. Con dolor y sufrimiento Jesús nos trajo la salvación. El Viernes Santo mucha gente lo que hace es llenarse de ay bendito y de dolor, bendito es lo que le pasó a Jesús. No. Vamos a recordar en el Vía Crucis, cuando Jesús se encuentra con las mujeres de Jerusalén, que les dijo, no lloren por mí, lloren por ustedes. En un estilo puertorriqueño, Jesús les dijo, canto de bobas. ¿No ven que estoy sacrificándome para salvarlas a ustedes? ¿Qué hacen ahí plegar como la Magdalena? Oren. No por mí, sino por ustedes. Y entonces, ahí es donde uno tiene que pensar. ¿Tiene sentido para mí el dolor? Sí. Tuvo sentido para Jesús. Muchos dirán, ay, el coronavirus ¿dónde está Dios? Dios está en tu corazón. Pregúntate si lo estás escuchando. Pregúntate si tratas de descubrir qué nos quiere decir a la humanidad Dios con esta pandemia. ¿Cómo le dice a la pandemia? Dejen de hacer experimentos raros para dominarse unos a otros. Los países ricos dejen de estarle haciendo daño a los países más pobres. Y uno a veces piensa, ¿por qué el que más tiene más quiere tener? Porque se siente insatisfecho o insatisfecha aunque tenga mucho. Porque lo que llena es el amor y la presencia de Dios. El ser humano está llamado a satisfacerse espiritualmente. Lo material, sí, hace falta, sí, pero lo hemos endiosado. Y lo material no es Dios. Hoy está y mañana no. Así que, hermanos, un día vamos a tener que decir también, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Yo cuando vi la película de Rafael Hernández, ¿verdad? Porque era pequeño y a mi abuela le encantaba la música de Rafael Hernández. En la película al final, él mira por la ventana y ve, y dice, ay, qué día tan bello para morir hoy. Y ese día falleció. Y fíjense, todavía se habla de Rafael Hernández, de Eugenio María de Hostos, de don Luis Muñoz Marín. Y si seguimos por ahí para abajo, Julia de Burgos y muchos otros que hace tiempo murieron, pero dejaron huellas dignas de describir un camino para que otro camine por donde ellos caminaron. Y por eso no son olvidados, porque las huellas del amor son eternas. Así que cuando llegue el momento y tú le digas al Padre,
en tus manos encomiendo mi espíritu. Ojalá te sientas tan pleno y plena como se sintió Jesús. Cristo en la cruz se entregaba por sernos el Redentor, su sangre y con mucho amor nuestros pecados lavaba. Que hacia todos perdonaba, que hacia todos perdonaba mientras estaba muriendo. Y al Padre iba diciendo con rostro desencajado: Dios mío, en tus manos mi espíritu encomiendo. Dios mío, en tus manos mi espíritu yo encomiendo. Vamos a concluir con una bendición. Y recuerda una cosa: cuando van donde Jesús y lo ven muerto, no le rompen las piernas. Generalmente les rompían las piernas debajo de las rodillas, eso que nosotros llamamos la espinilla, para que no se pudieran apoyar, se asfixiaran y se murieran más rápido. Y entonces a Jesús, como decía, es el Cordero Pascual, no le rompieron nada. Ahora, Jesús, como Cordero Pascual en la cruz, también es un rey, y nosotros tenemos que acudir a él y ver sus llagas en la cabeza,